Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. A cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él, que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús le dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación lo llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos invitas a recibir esta gran noticia, que el reino de Dios está cerca, que nos llama a la conversión, a creer en esas palabras que dan vida eterna, y el llamado que nos haces a cada uno de nosotros en nuestra historia, para que podamos hablar de las grandezas de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, vemos cómo el Evangelio de San Marcos presenta a Juan el Bautista como aquel que, al concluir el Antiguo Testamento, introduce a Jesús y llevaría a su cumplimiento las promesas de los profetas. También aquí se pone en evidencia el mismo pasaje al hacer coincidir el comienzo de la predicación de Jesús con la desaparición de Juan el Bautista, que ha sido encarcelado por orden de Herodes. El mensaje reproducido por el Evangelio de San Marcos es expuesto como un sumario de lo que Jesús ha proclamado, concentrado el contenido en pocas palabras extremadamente densas, recogidas alrededor de la idea fundamental del reino de Dios. El Señor Jesús, que se marcha a Galilea a proclamar la buena noticia, Él dirá: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Ha llegado a su maduración el momento propicio y decisivo para la historia humana. En otras palabras, es el momento que tiene una importancia incomparable en el designio de Dios para la salvación del mundo. Ahora debemos referirnos al reino de Dios que está cerca. Los significados que la expresión reino de Dios tenía en el Antiguo Testamento con respecto al dominio de Dios sobre la creación
y la instauración de la era mesiánica. Jesús imprime en ella tal profundidad que hace de ella el tema clave de su predicación. El Señor Jesús anuncia el reino de Dios como una realidad nueva que toca todos los aspectos de la existencia humana. Es una realidad hecha por Dios y que el hombre puede solamente buscar, recibir y heredar. Es una realidad que tendrá su cumplimiento definitivo cuando se cierre la historia de este mundo terrestre. A esto hace alusión la expresión los últimos tiempos, que encontramos en la Sagrada Escritura, y la otra expresión técnica, escatológica o dimensión escatológica, de la escatología de Jesús y de la vida cristiana, usada por los teólogos. Pero además de eso, como algo igualmente fundamental encontramos allí la idea de que este reino ya está presente hoy en la persona y en la obra de Jesucristo. De aquí la insistencia de los evangelistas, del llamado que nos hace Jesús a toda la humanidad, de que conozcamos el reino, la buena noticia, que el Señor no viene por los sanos, sino por los pecadores. Vemos cómo en todos los evangelios actúa la misericordia de Dios para vencer las seducciones del mundo, que nos aparta de Dios, al diablo y a los demonios. Por consiguiente, podemos comprender por qué este reino está cerca y ahora. Es decir, su realidad ha comenzado y crece en medio de los hombres con la presencia de Jesús, el Señor. También podemos expresar el significado pleno de esta expresión diciendo que el reino de Dios es esa situación en la cual, por un don de Dios, podemos vivir en comunión con Él y con los hermanos. Por cuanto el amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo viene a ser el principio inspirador de nuestra vida personal y social. Hay dos escenarios que nos presenta continuamente el Evangelio de San Marcos. Uno, camino a lo largo del lago o el mar, y sobre el monte, elementos que son claramente simbólicos, con referencias en el Antiguo Testamento. Así, de un modo más incisivo, se presenta la sustancia del Evangelio, que se resume en el seguimiento de Jesús. El Evangelio de San Marcos habla de esto con varias expresiones. Vengan conmigo, se fueron tras él, sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor vio a Simón, a Andrés, su oficio será de ser pescadores. Pero el Señor ahora los invitará, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Se acentúa fuertemente la decisión radical de la respuesta de los dos hombres, de Simón y Andrés. Los siguieron. En el Antiguo Testamento se seguía solo a Dios y a su ley. Aquí se sigue a Jesús porque ya Dios está entre los hombres, porque es el tiempo indicado donde el Padre enviará a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Un poco más adelante, el Señor ve a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. También eran pescadores. A continuación el Señor los llamará, y dejaron a su padre, y se marcharon en pos de él. La llamada al seguimiento del Señor Jesús constituye todo el tejido del Evangelio de San Marcos. El Evangelio termina precisamente con las palabras: Él irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo. La Galilea, donde veremos a Jesús resucitado, si seguimos lo que Él ha dicho, es precisamente el comienzo del Evangelio, nuestra vida cotidiana, donde Jesús dice: vengan conmigo. Seguir a Jesús significa vivir según los criterios en los que Él se inspiró. Constituye el final del tiempo del hombre que conduce a la muerte, la presencia del reino de amor y de vida, la conversión en una palabra, la presencia de Dios en medio de los hombres. Precisamente en este seguimiento, aquí y ahora, en nuestra Galilea o vida cotidiana, se juega el destino del hombre, su verdadero futuro, su rostro escondido, y encontrará su sentido de vida en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos las promesas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que nos envías a tu Hijo Jesús a proclamar esa buena noticia, porque el reino de Dios está en medio de nosotros, para enseñarnos a amar y perdonar, y que a la luz del Espíritu Santo recibamos esos dones y carismas que vienen a transformar nuestra vida, a dar pasos firmes en la fe, y que nos unen al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, a todos los laicos, para llevar esta obra de evangelización, para que el Señor Jesús pueda quedar en cada corazón
Viene a quitar toda tristeza, soledad, angustia, opresión, tristeza, soledad, mentiras, engaños o por alguna situación difícil que hayas vivido. Tomaste caminos cerrados, adicciones como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, o tratando de solucionar tu vida, buscando el amor, la fortuna, la fama, el poder, o buscando la venganza de aquella persona que te hizo daño. La brujería, la hechicería, práctica de riegos, baños o amuletos es la forma en que Satanás viene a matar, a robar, a destruir, a llevar tu vida al abismo de la muerte. En el nombre de Jesús te invito a abrir tu corazón para renunciar a todas esas cosas y buscar la libertad de los hijos de Dios a través de la oración, reclamar sus promesas a través de la palabra, vivir los sacramentos que nos imprimen carácter, en especial la Eucaristía, el mismo Señor que ha querido habitar en el corazón de la humanidad. Dios nos creó por un propósito, que nos llama por nuestro nombre, por nuestra historia. Y en el nombre del Hijo de Dios se nos encomienda una misión de amar y cuidar a nuestro prójimo, de ayudar a aquellos que están en la oscuridad, para que puedan encontrar la luz de Cristo. Y que se nos invita a orar en estos momentos de crisis, de hacer un alto en el camino, de vivir en constante oración como lámparas encendidas, para que podamos vencer este coronavirus, de orar por nuestros hermanos que han sido contagiados por este coronavirus, que sea la sangre preciosa de Jesús, para que sean libres de toda muerte y podamos ver este milagro de vida, como también oramos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, enfermedades físicas y mentales, clamando la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, para que pueda ser sano, libre y bendecido, porque los milagros del Señor existen. Es creer en sus palabras y dejar toda forma de pecado que trae muerte, maldición, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Oramos por las naciones y los gobernantes, para que sepan la gran responsabilidad de dirigir una nación, de ayudar a una sociedad para salir de esta crisis económica, que sepamos ser hermanos, ayudándonos unos a otros. Que también bendecimos nuestras familias, el amor de papá y mamá, que han llevado este compromiso de amor a través del santo matrimonio. Como también pedimos por los matrimonios que están en crisis, para que puedan solucionar esas dificultades, hacer propósitos de cambio. Los que vienen en unión libre, que sepan la bendición a través del santo matrimonio. Porque tu Señor en cada estilo de vida nos llamas a la santidad. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, esos momentos difíciles que estás pasando, pensando como si Dios se hubiera olvidado de ti, pero no es así. Ora con fe, cambia esos pensamientos negativos, cree en sus promesas, que traerán vida en tu vida. Porque no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor que nos ama, nos llama por nuestro nombre, por nuestra historia. Y a la luz del Espíritu Santo, entrar en las profundidades de su gracia, para que anunciemos al mundo sus maravillas, porque somos hijos de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.